Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo nuevamente desde la ciudad de Chandler, Arizona, en este programa de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy con ustedes estamos la hermana María Victoria y Wendy, que es miembro fiel de nuestra comunidad. Así que vamos a recordar e invitar a todos nuestros oyentes a que participen activamente en nuestras redes. Claro que sí, queridos oyentes. Miren, les invitamos a que se comuniquen con nosotros al correo info@comunicadoras.org y al chat de nuestras redes sociales. Desde allí les estaremos atentos a sus inquietudes y testimonios. Claro que sí, así que bienvenidos a todos a todos aquellos que se conectan por primera vez y que pues están ansiosos de esta temática que estamos desarrollando en esta nueva temporada. Así que para poder dar inicio y sacar el mayor fruto y provecho al tema del día de hoy, los invitamos a que hagamos una oración. Pidamos la asistencia del Santo y Divino Espíritu. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Amadísimo Padre Celestial, en esta mañana nos ponemos en tu presencia para que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotras, para que podamos así transmitir tu palabra a todos nuestros oyentes y hoy podamos trabajar en esto que tú nos estás poniendo, en estos programas para ir mejorando nuestra vida, para alcanzar esa plenitud en tu amor, Señor. Corrígenos si es necesario. Aliméntanos de ti, Señor, y danos la gracia de poder desearte cada día más y de renunciar a nosotros mismos para nosotros algún día poder ver tu rostro cara a cara, mi Señor. Gloria al Padre, al Espíritu Divino, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Queridos hermanos, seguimos conectados en familia. Ya hemos hablado de la necesidad que tenemos de configurarnos con Cristo, de esa necesidad de restaurar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, según los sentimientos de nuestro Señor, vivir en pro de nuestro prójimo. Hemos visto que solo la unión con Dios nos da la verdadera felicidad. Y que no nos debemos dejar esclavizar por el demonio, que es el enemigo de nuestras almas y siempre está al acecho para atacarnos, para alejarnos de esa tierra prometida y sobre todo para alejarnos del amor del Padre. Así es, hermana, y para lograr todo esto debemos trabajar con esfuerzo en vaciarnos del espíritu del mundo y trabajar nuestros vicios para quitar esos vicios que van afectando nuestra alma, ¿verdad? Para irnos vaciando, ir sacando lo que no es de Dios para podernos ir asimilando cada vez más a nuestro Señor. Ir trabajando en ese hombre, ir quitando ese hombre carnal para ir poniendo ese hombre espiritual, ¿verdad? Así como se llama nuestra temporada. Uh-huh. Así es. Que es dedicada a que conozcamos cuáles son esos vicios, los reconozcamos y de esa forma podamos trabajar la virtud que es contraria a ese vicio, ¿no? Y que realmente nos configura con Cristo. Así es, así, claro que sí. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la concupiscencia, hermana, que en realidad nos hace, ¿qué hace en nuestra vida la concupiscencia? Y para iniciar esto vamos a meditar una frase de nuestra espiritualidad y para que eso nos guíe, ¿verdad? A una mejor visión. Sí, recordar que como pues la concupiscencia es esas consecuencias del pecado original, ¿no? Y quisiera, antes de entrar con esta frase de nuestra espiritualidad, citar un poco a San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, 19, donde nos dice: por la desobediencia de un solo hombre, todos
fueron constituidos pecadores. Así que está como una consecuencia de ese pecado original de nuestros primeros padres, pero es una oportunidad también para santificarnos porque es una inclinación, pero de nosotros depende que Sí. nosotros le demos más peso a esa inclinación. Así que vamos con esa frase de nuestra espiritualidad. Conéctate con este pensamiento. A medida que damos gusto a los placeres de la carne, nos volvemos más fríos porque nos hacemos más egocéntricos. Wow. Así es, queridos hermanos. Como el placer, recordemos que es toda esa inclinación y lo que nos pide la carne. Y muchas veces le damos más crédito y le colocamos más atención a todo lo que nuestro cuerpo pide, ¿no? Fuera de lo que normalmente pues nos ayuda para sobrevivir, ¿no? Y de esa forma nosotros nos volvemos egoístas, o sea, vivimos en una cultura que está trabajando intensamente como secretarios de Satanás para que seamos cada vez más esclavos de nosotros mismos, más egocéntricos, para que siempre nos encerremos más. Y todo, y todo lo que a medida de que avanza la tecnología está haciendo de que las personas cada vez sean más ensimismadas, que más alaben su propio ego. Y por eso tenemos que nosotros estar atentos para salir de ese corazón egocéntrico, ¿sí? Y que podamos declarar la guerra y de esa forma ponernos al servicio de los otros, porque fuimos creados para amar, para servir al Señor, para darlo a conocer. Así es, hermana, y definitivamente, pues Dios nos ha hecho perfectos, ¿verdad? Él nos dio un cuerpo perfecto, nuestra alma, pero nosotros la vamos deformando todo eso. ¿Por qué? Por el pecado, por siempre estar inclinados a siempre escoger, ¿verdad? El mal, nuestra alma sufre y es algo que nosotros tenemos que trabajar muy duro para nosotros sí lograr quitar todo eso que nos afecta, que va lastimando nuestra alma a fin de cuenta, porque es lo único que hace, o sea, el pecado es lo que nos hace, nos lastima nuestra alma y nos va alejando del amor de Dios, de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces sí es algo que todos debemos de tener conscientes de que el trabajar en eso, en quitar eso, ¿por qué? Porque a fin de cuentas vamos a acabar en un valle de sufrimiento, porque es lo que te lleva al pecado, ¿verdad? Claro que sí, Wendy. Y pues para iniciar el tema que traemos en el día de hoy dedicado a la concupiscencia, que es precisamente sobre esas malas inclinaciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Y me gustaría que escucháramos al apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos del 15 al 17, que nos habla, como nos da la introducción precisa para este tema. Dice, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero, ahí mucha atención, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Esas palabras son clarísimas del apóstol San Juan. Wow. Y con qué claridad nos las habla el apóstol en esta carta, ¿verdad? Vemos cómo menciona tres concupiscencias. Primero, la concupiscencia de la carne, es decir, esas tendencias al placer desordenado, al comer desordenado, a satisfacer nuestro cuerpo. Entonces, ahí él nos lo habla clarito, ¿verdad? ¿Y qué es la segunda? Que es la concupiscencia de los ojos. Y esto, hermana, esta concupiscencia de los ojos tiene dos aspectos. Uno físico y uno espiritual, ¿verdad? Porque siempre tendemos a que, yo quiero que me vean, quiero verme mejor, quiero que la gente me mire, esto, me mire el otro, y tendemos nosotros a eso, a caer en esa concupiscencia del deseo físico, ¿verdad? De que te vean bien y todo. Pero ¿qué hay con los ojos del alma? O sea, también ahí es donde pues espiritualmente te vas quedando sin nada, seca.
Y eso tristemente no lo podemos ver porque estamos en ese, en ese, solamente en ese pensar de que, quiero verme, quiero sentirme, quiero complacerme, ¿verdad? Entonces sí es algo como que nos va arrastrando, nos va arrastrando. Sí, y pues, Wendy, pensar que también actualmente cómo la cultura está trabajando en eso y no tienen Ajá. tiempo para pensar en su alma y en esa parte espiritual de la concupiscencia de los ojos que estábamos hablando, puede afectarnos, o sea, tanto que también a aquellos que se llaman pues cristianos muy devotos, o sea, hay que también revisarnos porque a veces uno se queda, ay, no, es que como como yo voy a misa, yo no le hago mal a nadie, entonces, pues yo soy bueno. Ya es necesario que me canonicen. Muchas personas creen que porque cumplen, sí, los mandamientos ya está listo, pero es más allá. No es suficiente, no es suficiente Sí. y podemos estar cayendo en una vanidad espiritual, que es ese afán de sobresalir, de ser aclamados por buenos, de porque, ay, es que yo sí rezo el rosario, y eso está bien y tenemos que hacerlo, pero hay que hacerlo con una recta intención. Tenemos que ser cristianos y que se nos note y que Ujú. hagamos prácticas, porque ese es nuestro deber de cristianos, o sea, el poder celebrar, decir que quién es mi Dios, ir a la Eucaristía, ¿no? El domingo, el asistir, vivirla plenamente, misa completa, no llegar a la mitad de la misa. Ujú. Y, pero no para que me vean, ay, es que me vieron, entonces yo voy y para que me vean, porque si no me ven, entonces van a decir que, ¿cierto? ¿Quién Sí. soy yo? No, porque Dios quiere ser alabado, porque Dios me ama y porque necesito a Dios. Ujú. Esa es mi necesidad y por eso tenemos que purificar nuestras intenciones porque no es suficiente. Tenemos que revisarnos con un buen examen de conciencia, pero no podemos decir, no, es que yo ya me hice 3 rosarios, yo ya fui a misa, pero ¿y Sí, las obras de caridad? ¿Sí? ¿Estás así es. perdonando? Ujú. ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿O al contrario, lo estás mandando para que tenga más amantes? Ujú. Igualmente, el esposo, ¿cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Sí? O sea, realmente la estoy valorando como mujer, es la mamá de mis hijos. ¿Cómo estoy Ujú. formando a mis hijos? Entonces ahí es donde viene toda la dimensión y Ujú. podemos ya, desde ya, estar haciendo un examen de conciencia de cómo estas concupiscencias de las que estamos hablando, cómo están afectando mi hogar, mi trabajo, mi vida parroquial, porque a veces en los grupos, muy Claro. lindo, pero pueden Ujú. haber riñas, peleas, que los unos Sí. no se hablan, que duran años sin hablarse ni todo eso. Entonces Mm. ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar y procurar que esta vanidad, o sea trabajada con la humildad. Sí, así es, hermana, así es. Y pues la tercera concupiscencia que nos habla de la riqueza, ¿verdad? Que genera la jactancia de la vida. Esta concupiscencia genera el apego y la preocupación a los bienes, pues que son pasajeros, porque a fin de cuentas todo lo que hay aquí en este mundo, todo lo que tenemos aquí, Mm, o sea, Dios nos los ha dado para la sobrevivencia de nosotros, pero no para que nos apeguemos a ello, ¿verdad? Entonces, sí, eso también influye mucho en que a veces nos esclavizamos, muchas veces hasta en el trabajo. No sé si ustedes han escuchado, pero aquí se oye mucho una frase que dice, es workaholic, ah, eso sí. es como alcohólico, ¿verdad? Pues Sí. ahora le llaman workaholic. ¿Por qué? Porque te vuelves adicto al trabajo, adicto al tener, al que prefiero acumular y acumular y no me importa mi hogar o no me importa mi familia, mis hijos. Y no, tenemos que despegarnos, desprendernos de todo eso, porque eso a fin de cuentas no te lo vas a llevar. Eso no te va, Dios cuando estemos en su presencia no nos va a decir cuánto tuviste, qué carro manejaste, qué ropa usaste. No, nada de eso. Y eso me recuerda mucho a este santo, a San Francisco San de Asís. Francisco de Asís, como él se despojó hasta de su ropa, o sea, él en un momento dijo, no, o sea, si no, Dios necesita más que mi alma, nada más, ¿verdad? Entonces, sí, es algo que nosotros debemos considerarlo mucho y meditarlo mucho. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy de verdad usando los bienes que Dios me dio para el bien de mi vida, de mi hogar, de mi parroquia, de mi alma, o para nada más jartarme?
Y O sea, saber de que la riqueza, o sea, en sí no son malas, solo que si yo solamente quiero acumular, pero no comparto nada, pues lógicamente que está siendo mi Dios, ¿sí? ujú, Hay personas que quieren acumular y creen que se van a quedar sin dinero, que van a perder todo y por eso no comparten. Y sé casos específicos. Y otras personas que tienen mucho y así como tienen, comparten mucho y el Señor les multiplica para que sigan ujú, ayudando a tantas obras de la iglesia, tanta necesidad que hay en el mundo y son personas que son muy generosas, pero su corazón no está pegado ujú. y Sí, sí, tienen sí, para ayudar. porque no es malo el tener. Ujú, Y ahorita recuerdo que creo que lo hemos comentado bastantes veces, y es que las grandes obras de la iglesia están hechas con la limosna de los pobres, no con lo de grandes wow, ricos, sino que sí. todas las obras se hacen gracias a ese aporte, ese esfuerzo que cada persona que quizás no tienen muy lo suficiente, pero comparten Ujú. y se unen como iglesia y sacan adelante las obras. Así que es un llamado para, bueno, ¿cómo estoy haciendo uso de las riquezas? Así que con esto ya tenemos una idea clara de lo que es la concupiscencia, ¿no? Que es la inclinación desordenada al tener, Ujú. al poder y al placer, Así es. ¿cierto? Sí, 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 Y así. hablamos que es desordenada porque el hombre tiene una inclinación natural a Ujú, estas tres cosas, ¿no? ujú. Al tener, al poder y al placer. Así que yo creo que podemos citar un poco el catecismo Sí, sí, sí. porque también nos habla sobre esta realidad. Sí, claro, y esto el Catecismo de la Iglesia nos lo habla en el numeral 405 y nos dice, la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. Y no, y sigue así también el mensaje del catecismo, dice, el bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Yo Ujú, creo que todos conocemos esta palabra y hay un librito muy hermoso que lo recomiendo, el sí. combate espiritual. ¿Sí? Ujú, Así nos damos cuenta, queridos oyentes, cómo la concupiscencia en sí no es pecado, sino aquella que nos lleva como al pecado. De nosotros ujú, va a depender y de ese combate espiritual si nosotros accedemos a esa inclinación. Quizás unos tienen mayor inclinación a los pecados del sexto mandamiento, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con la carne, otros tendrán más inclinación bueno, al licor que también tiene que ver con la carne, pero ajá, digamos al vicio o la droga, fumar, ujú, a la misma pornografía, todos estos pecados sí, que van a hacer daño al corazón, pero va a depender de nosotros cómo contrarrestamos y nos fortalecemos, porque así como un músculo tiene que repetir el ejercicio para que sea fuerte el músculo, de esa misma forma nosotros tenemos que ejercitarnos para que la inclinación no esté presente, que no esté, la inclinación no, el pecado no esté presente en nuestras vidas. Miremos, por ejemplo, a los niños son buenos, tiernos, ujú. ¿cierto? Son indefensos, pero yo quiero preguntarle a Wendy, que es mamá, ¿cuáles son esas primeras palabras que aprenden a decir los niños? Cierto, ahorita, hermana Victoria, ahorita que tú lo estás diciendo y meditando todo esto, es cierto, aparte de que los niños empiezan a decir mamá y papá, ¿verdad? A balbucear, lo que sea, pero es cierto, una de las primeras palabras que empiezan a decir es como que es mío, 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 o dame, dame, ¿verdad? Eso, pues, es cierto, es, desde chiquitos ya traemos eso, pues, ¿no? Y yo me recuerdo, a mí me pasó y le ha pasado a mis hermanas que tienen hijos, amigas que yo he mirado, cómo los niños en un punto llegan a hacernos berrinches, ¿no? Rabietas por algo que quieren, inclusive, perdón, en las tiendas, o sea, de que, yo quiero esto, es mío, mío. Y ellos, o sea, se ponen a hacer ese berrinche, o sea, que desde chiquitos tenemos esa inclinación, ¿verdad? De querer tener, de querer poseer, ¿no? Entonces, sí, es algo como que
¿no? Siempre, desde el pa- vientre, Y como parece decía. divertido, pero aquí está un ejemplo de lo que nos está diciendo el catecismo, ¿no? Y que si se vuelve muy fuerte puede terminar en orgullo, ¿no? Si los niños, o sea, se les sigue como aumentando ese ego y no son corregidos a Ujú. tiempo y pues los papás son muy permisivos, pues vamos a tener niños malcriados que llegan a la adultez, no quieren trabajar, o sea, están totalmente sumidos en los vicios y no, pues no les sirven de nada a la sociedad, ¿no? Así es. Y es por culpa de esa malformación. Así Ujú. que ya con esta introducción vamos a ir a nuestro viviendo el hoy, pero antes digamos, Padre, Que todos seamos una sola familia para para gloria gloria tuya. tuya. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos Nuestros hermanos necesitados. necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Seguimos conectados, les recordamos que a todos nuestros oyentes que deben participar, sí, le voy a pedir a Wendy que nos diga cómo pueden llamarnos. Sí, claro que sí. Desde aquí de Estados Unidos nos pueden llamar al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos nos pueden llamar al 1205-271-2976. Nos gustaría mucho escuchar sus opiniones, sus comentarios. Así Claro que sí, ahí estamos atentas. sí. Bueno, entonces, en este Viviendo el Hoy quiero traer una invitación, ¿cierto? Ya se aproxima, es aproximadamente en menos de 20 días, bueno, 15 días, 15 días, y es algo que va a impactar mucho y que es una solución para el tema que estamos tratando en el día de hoy. Y es acerca de la adoración eucarística. Qué Y lindo. es la invitación al Congreso Nacional, al Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis, ¿sí? Que se va a llevar a cabo el próximo 17 de julio, ¿sí? Muy Hasta bien. el 21 de julio en el Estadio Lucas Oil de Indianápolis, en Indianápolis, Ujú. Indiana, del Sí. estado de Indiana. Ah, no, está bien. Y que está dirigido pues a laicos, a clérigos, a religiosos y que podemos pues saber cómo este congreso va a ser de gran beneficio en pro de la adoración eucarística. Han hecho desde diferentes partes de Estados Unidos, van esas procesiones con el Santísimo Sacramento, con diferentes actividades, ya con tantos testimonios de conversión acerca de la adoración eucarística y queremos invitarlos para que participemos activamente, que nos unamos desde nuestras parroquias a poder a poder como ser una resonancia de este congreso, porque está allá en Indianápolis y podemos asistir allá, genial, pero desde nuestra parroquia, de nuestras capillas de adoración podemos unirnos como iglesia, hacer Ujú. actividades para que de esa forma como iglesia el Señor sea conocido, sea amado, sea adorado y podamos reparar todos aquellos ultrajes que se cometen contra Él. Quisiera leerles un poco, aquí estoy en la página del Congreso y pues nos hace esta invitación, ven con fe y vete con esperanza. Dice, Ay. Dios escucha nuestras oraciones por la renovación de nuestra iglesia. Él les responderá a través de una transformación de nuestros corazones que cambiará nuestras vidas. El 10º Congreso Eucarístico Nacional es una invitación a experimentar una profunda renovación personal para que podamos ser enviados a compartir el amor de Cristo con un mundo que lo necesita desesperadamente. Tanto si puedes venir un día como si puedes venir los 5, únete a nosotros en este momento generacional. Yo siento que esto va a ser histórico porque el Señor está haciendo su obra y la está haciendo en este país que de verdad tiene Sí, qué tanto lindo. potencial y Ujú. por eso el enemigo ataca tanto. Ah, sí, claro, porque a él no le gusta que nosotros estemos unidos, ¿verdad? Ni que tampoco nos acerquemos a nuestro Señor. Entonces, ¿cómo no va a haber ataques? Entonces vamos a orar y a unirnos a este Congreso Eucarístico Nacional que se va a realizar. Pero vamos entonces a saludar a todos aquellos que están conectados en el día de hoy, también hoy que es pues Claro el que día de la sí. independencia, ¿no? De Estados Unidos. Entonces Sí, así también es. pedimos al Señor para que este Congreso sea de bendición y pues que se renueve la fe en todos estos habitantes, estos ciudadanos y Así todos es. también, todas las personas migrantes que hacen parte y son fuerza laboral y espiritual en este país. Claro que sí.
Bueno, y pues vamos a saludar desde YouTube. Vamos a saludar a José Ruiz, que está conectado ahí, a Lorena, a Candy, a Carlos también. En Facebook también tenemos a William Cifuentes, Como nuestro fiel siempre. miembro. Sí. En Guatemala tenemos a Regis, también España, Estados Unidos. Bueno, desde Estados Unidos, Nidia, Carla Muñoz, Ecuador, Venezuela. Ay, muy bien. Gracias por estar aquí conectados. Y bueno, esto ha sido todo en nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos conectados en nuestro tema del día de hoy, la concupiscencia. Ya conocimos que la concupiscencia es la inclinación desordenada producto del pecado original. Y como dice el Salmo 51 en el versículo 7, pecador me concibió mi madre. ¿Sí? Nosotros nacemos con ese pecado original. Pero lo más hermoso de esto, queridos hermanos, es lo que leemos en el numeral 405 del Catecismo. El sacramento del bautismo borra el pecado original para poder hacernos hijos de Dios. Wow, wow, sí, qué bonito, ¿verdad? Que con ese sacramento borra nuestra culpa. Es decir, ya no somos reos de muerte y podemos aspirar a la unión con Dios y al reino de los cielos, ¿verdad? Wow. Sin embargo, pues quedó esa consecuencia del pecado original que es la que nos va llevando cada día a ese combate espiritual, ¿verdad? Y que muchas veces pues Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Él quiere que también nosotros obtengamos nuestros méritos, o sea, que nosotros trabajemos. Dios nos ama tanto, nos ha puesto todo, pero también permite las cosas porque Él quiere ver que nos esforcemos, que le demuestremos, ¿verdad? Ese amor. Así que sí, o sea, Él lo permite, pero nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer esos méritos para alcanzarlo. Y bueno, estábamos hablando de 3 inclinaciones, ¿no? El tener, el poder y el placer. Entonces, estas inclinaciones, queridos oyentes, son 3 obstáculos, ¿cierto? Ujú. Que se ponen ahí para impedirnos acercarnos a Dios, ¿sí? Que son esas fichas claves porque van directamente a nuestras 3 potencias, ¿cierto? La mente, el corazón y la voluntad, porque Satanás quiere que nosotros nos apartemos de la mirada amorosa del Padre Celestial, ¿sí? Satanás no nos ama porque Él no es capaz de amar. Él lo que quiere es que Ujú. Dios no tenga la gloria externa que cada uno podemos darle. ¿Sí? Así Que es. nosotros no cumplamos la misión que tenemos en nuestro estado particular, que nos enseguezcamos y que ya no veamos nada más, sino que no tengamos esperanza, ¿sí? Que nos desesperemos. Esa es la misión, ¿sí? Pues nuestro padre decía, pues él tiene que ganarse sus platanitos porque si no, ¿cierto? Es su trabajo. Sí, sí, claro que sí. Y debido a todo esto, o sea, estamos encaminados, ¿no? A estas 3 tentaciones, como lo decías, estamos encaminados a caer en esto, ¿verdad? Pero podemos ver que en el Evangelio de San Mateo, que fueron las mismas tentaciones que Que pues tuvo el tuvo Señor. Jesús, ajá, y eso lo podemos, pues, lo podemos ver, ¿verdad? Que, Claro, sí. El pasaje bíblico nos dice ujú, cómo el demonio tentó a Jesús diciéndole, primero le dice, si eres hijo de Dios, ajá. di que estas piedras se conviertan en panes, Dice, ¿cierto? En panes. ujú, Entonces ahí viene la tentación del del placer, placer, del sí. placer. Entonces tomemos Ujú, nota, bueno, ¿cómo me está tentando el Señor? sí. Si eres, la otra tentación dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará en sus manos, te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Entonces, evidentemente la tentación de poder, ¿sí? De Ujú. poder. Es que a todos nos gusta mandar, a todos nos gusta decir, Sí, es que es mi última palabra, es que yo pienso así, a todos nos gusta. sí, sí, sí. Aquel que diga, no es que a mí no, no, así sea que hay algo muy, muy interesante que nuestra madre nos dice, y que nuestro padre repetía mucho, y es que hasta la persona que barre, ¿sí?
O sea, puede tener esa tentación de poder porque es la que Sí. mejor barre y es Y que es mi nadie le puede, escoba. y es que nadie le puede tomar la escoba Sí, ni su recogedor porque es su recogedor, ¿sí? sí, Está sí, en lo sí. pequeño como en lo Ajá, grande, sí, está esta tentación, ¿no? Y claro. la otra es, todo esto te daré si postrándote me adoras. Tentación de tener. Wow, sí. Entonces, tres tentaciones, tentación de placer, tentación de poder y tentación de tener. Sí, claro que sí. Y vemos también cómo Jesús rechazó inmediatamente cada una de estas tentaciones con la misma astucia que el mismo Satanás, ¿verdad? Lo hizo. O sea, él lo rechazó sutilmente, porque el demonio nos va tentando así. Claro. Él nos conoce, él es astuto, conoce nuestras debilidades y por ahí sutilmente se va metiendo. Y ahí él sabe como, ya sé esta de qué pie cojea, ya sé por Exactamente. dónde le puedo llegar, ya sé cuál es su debilidad. Y Él nos va poniendo trampitas, porque el demonio es astuto. Él no nos pone cosas que uno, que se oigan mal. O sea, Él no nos dice, hey, ve, mata. No, él dice, ve y ay, provoca esto, Habla ¿no? mal de tu vecina Sí, y le matas la fama a la vecina. sí, yo recordaba algo que lo leí y dije, es cierto, él siempre, el demonio acaba lavándose las manos, él hace algo y se lava las manos. Claro. Entonces, y nosotros ahí como ya cuando nos damos cuenta, ya estamos bien embarrados. Por eso tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Y Claro. tenemos que ser así como esas vírgenes que fueron prudentes y no permitieron que su aceite se acabara. Siempre tenemos que estar preparados para nosotros poder decir no, para poder eh, combatir eso, para poder luchar contra eso. Entonces, siempre tenemos que estar muy atentos porque él es así, el demonio se escabulle por cualquier rendija. Así que siempre tenemos que estar cerrado todo. Es astuto y por eso él aprovecha las puertas que tenemos abiertas. Por eso es Ujú, tan importante, yo creo que es algo que repito continuamente, el poder reconciliarnos con nuestra historia, porque ahí es donde tiene poder. En cada trauma, en cada herida, en cada situación difícil que te ha pasado, ahí ha estado el demonio, ¿sí? ujú. Pero también ha estado alguien que tiene poder y sabe que va a sacar un gran bien y es Dios, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros también veamos con el Señor nuestra historia. Nada es casualidad. A Dios no le ha gustado eso, pero lo ha permitido porque sabe Ujú, que puede sacar un gran bien, que puede ser un gran santo de esa persona que ha pasado por una situación difícil. Y el diablo, cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones que nos recuerdan esa historia, pues ujú. claro, nos bloquea, actuamos de forma incoherente, ¿sí? Nos bloqueamos. Y es porque tenemos que reconciliar y dejar que el Señor pase su mano poderosa por nuestro corazón, por nuestra historia. Bueno, y en medio de estos tres obstáculos que hemos estado repitiendo, que hay en nuestra vida, estas tentaciones de concupiscencia, ¿cierto? Que es la Ujú, inclinación desordenada, por lo menos la tentación desordenada al poder o a la soberbia, que es ujú, un apetito desordenado a la excelencia, ¿sí? Es así clasificado. ujú. Es decir, hago lo que sea por triunfar o por brillar, ¿sí? Entonces ahí estamos ya detectando cómo es esta tentación, ¿no? Sí, sí, Esta sí. tentación de poder. Entonces, yo sobresalir por encima, mirando al otro por encima del hombro. Entonces, Ujú. es muy importante. Bueno, Sí, entonces claro. vamos con la otra inclinación que es la del placer. Sí, 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 dice, sí, claro, este placer o lujuria se manifiestan cuando, cuando usamos, ¿no? Tomo el placer como un fin y no como un medio. Y Mm, ahí es donde empezamos a caer. Pues todas las tentaciones de la naturaleza del hombre generan cierto placer, mm, pero ese placer no es un fin sin el medio. O sea, es que tenemos que saber, ¿no? Que saber que, las cosas no son para llegar a ese placer, sino por un medio. Dios los dejó por algo. Nosotros somos lo que lo vamos eh, distorsionando, ¿verdad? Y pensar que en este momento de la historia, ¿sí? Todas las tentaciones están presentes, pero se ha hecho como el primer lugar esta tentación del placer, ¿cierto? Ujú, En cuanto al sexo, en cuanto a la comida, en cuanto a todo lo que me genera comodidad, ujú, ¿sí? Nadie quiere que nos duela nada, ¿sí? Nada que me incomode, sino todo.
Y esta lo dice el Evangelio, ¿cierto? Los ojos puros verán a Dios, ¿sí? Ujú, así Y es. todos estos pecados de la carne lo que hacen es taparnos los ojos, ¿sí? Colocar Ujú, una venda. Por lo tanto, no vamos a ver a Dios en nada. Y según la demoniología, ujú. son los demonios más chiquitos y los demonios, o sea, se burlan, los grandes se Guau, burlan de los pecados de la carne porque es lo más bajo, tanto que los ah, escandalizan los mismos demonios. guau. Pero es lo que nos aleja porque o sea, nos quita la visión de Dios. Ujú, Por lo tanto, por eso el enemigo está alimentando, alimentando con la pornografía, con las infidelidades, para que pues todo el mundo quede ciego. Y ujú. claro, si uno es ciego, pues ¿para dónde va? Pues, Sí, ¿cierto? pues No sí, tiene rumbo. claro. Entonces, qué importante es que nosotros detectemos y cortemos, ¿sí? Ujú, Si tenemos en este momento un pecado muy fuerte, con esta tentación, con un pecado con el placer, ¿cierto? Un pecado de impureza, cortemos, alejémonos de eso que nos hace daño. Comencemos a hacer sacrificios de no ver, de no tocar, de no ir a ese lugar de perdición. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Y bueno, la otra inclinación desordenada es al tener, que lo sí, hablábamos, que es la avaricia, sí, sí, ¿sí? sí. Es Ujú, el pecado de avaricia, que se manifiesta en un amor desordenado por ujú. las cosas, ¿sí? Y debemos recordar que las personas se aman y las personas se aman y las cosas se Se usan, no al usa. revés. A veces Ajá, usamos a las personas, ¿cierto? Y sí. amamos las cosas, que es lo que nos comentaba Wendy. Ujú, Entonces, tenemos que hacer ese H de contra y comenzar a dar un sí. primer paso. Ujú, sí, 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 tener muy en cuenta eso, de que amar a las personas, no a las cosas. Entonces, yo creo que ya podemos ir a una pausa musical, pero antes digamos, Padre, Padre, que que todos todos te te conozcan conozcan y y te te amen. amen. Me llamaste por mi nombre cuando estaba a medio paso de caer en el abismo. Te miré, tú me miraste, tu amor me regalaste y ahora yo no soy la misma. ¿Dónde están todos los que te condenan? Si yo no lo hago, vete en paz y no peques más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, mendigaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo, tu gracia me alcanzó. Creo, 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 creo. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En lo más oscuro
Del pecado me has liberado, porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Seguimos conectados. Seguimos conectados en nuestro tema del día de hoy, la concupiscencia, pero antes queremos saludar a todas aquellas personas que se conectan, que están escuchando este tema, que quizás tienen realidades que pues son difíciles para sus vidas, pero queremos animarles para que no pierdan la esperanza y que comiencen hoy de verdad de la mano del Señor, porque a veces uno intenta las cosas y las intenta como si no fuese posible esa ayuda divina. Entonces es necesario que tengamos presente que Dios siempre está en nuestra ayuda. Así que ahondando un poquito más en esta realidad de lo que es la concupiscencia, debemos agregar aquí y aclarar que el deseo, el gusto, el placer como tal, ya lo hemos dicho, no es malo, pero cuando se desordena, sí lo es, ¿sí? Ujú, O así sea, es. cuando desordenamos esta capacidad, o sea, pues nosotros tenemos por instinto, debemos comer, debemos dormir, ¿cierto? Y ya en la Ujú, familia para la procreación está pues la parte sexual, ¿cierto? Lícita dentro del matrimonio, ¿cierto? Por lo ujú, menos en el comer hay un gusto, ¿sí? Porque ujú. si no, pues nos moriríamos de hambre, Sí, ¿cierto? en beber algo. Tomar también, o Sí. sea, debemos hidratarnos, ¿cierto? Ujú, Pero el exceso es donde viene el pecado. ¿Por qué? Porque usted se emborracha, además de que está lastimando su mente porque se matan todas las neuronas, ¿cierto? No vas a tener capacidad para poder trabajar. En medio de una borrachera puedes ser infiel, puedes golpear a tu esposa, puedes matar a alguien, puedes hacer tanto, puedes violar a alguien, ¿sí? O ujú, sea, eso te puede llevar a tantos pecados y también la dignidad como ser humano. O sea, ver una persona, ¿cierto? Borracha, tirada ujú. en la calle, o sea, parece como un animalito. O Sí, sea, eso claro, no es digno de una persona humana porque Dios no ha creado eso. Dios claro. nos ha creado dignos. Somos hijos de un rey porque tenemos que actuar como un pordiosero, ¿cierto? Wow, sí. Igualmente el descanso, ¿cierto? El abrigo, o sea, es vital para el cuerpo, o sea, Ujú, nuestra mente, nuestra alma necesita esto, pero, y también hay placer allí, pero siempre ordenado, ¿cierto? ujú. Siempre ordenado en la mitad. La virtud siempre, han dicho los grandes santos, está en la mitad, ¿cierto? Y esa es nuestra lucha, ¿cierto? La Sí, balanza. Nosotros a veces queremos más, 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 ¿sí? sí, así Más es. placer, más placer, más placer, más tener, más tener. Entonces es ahí donde viene el desorden. Sí, 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 claro. Y sabe que también con la sexualidad, que tal vez es uno de los placeres que más se ha desordenado hoy en el mundo, la sexualidad, y que no debería de ser así, porque la sexualidad pues es una unión con Dios, o sea, Él no lo dejó porque nosotros somos co-creadores con Él, ¿verdad? Y Él lo dejó por algo bueno, algo lindo, porque es lo que une a la pareja conyugal. Mas, sin embargo, hoy en día la sexualidad se ha desordenado tan mal que hoy en día los jóvenes, no solo los jóvenes, yo pienso que todo el mundo lo ha Sí. tomado como que es para para darme a mí Yo me lo placer. merezco. Ajá, exacto, de que, no me importas, yo solo te uso y satisfago mis instintos, mis deseos y hasta aquí. Y eso pues es lo que es triste porque muchas veces ya hasta las mismas personas ven la sexualidad como que y critican a nuestra madre iglesia porque no saben, ¿no? Que, uy, no, la iglesia tacha que esto es pecado. No, no, Dios dejó eso porque Dios, todo lo que dejó es bueno. Dios dijo, esto es bueno y lo dejó por algo bueno. Mas, sin embargo, nosotros lo hemos súper desordenado, lo hemos hecho algo que se vea mal hoy en día, ¿no? Que hacemos las cosas mal. Sí, y el enemigo de nuestras almas, recordemos que tenemos tres enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, ¿cierto? Ujú, Entonces todo eso prepara el terreno para que al final el demonio entre a burlarse, porque quiere que burlarse del plan de Dios en nuestra vida, ¿sí? Por eso, queridos oyentes, estas manifestaciones ¿cierto? Hemos tratado y que quizá es el ambiente actual de nuestra sociedad, ¿cierto? Lo ujú, pone en manifiesto ese placer desordenado sobre todo y de la concupiscencia, pues
Vamos a ir tratándola poco a poco en esta temporada, ¿no? Vamos a tratar cada tema, así que los invitamos a que no se pierdan ningún programa porque va a estar buenísimo, donde vamos a reconocer cuáles son esos vicios que hay en nuestra vida y a veces uno como que cierra un ojito para no ver que es esa realidad. Y es un Ujú. llamado para que nos conozcamos, nos aceptemos y nos superemos, ¿sí? Como decía San Agustín, conócete, acéptate y supérate. Sí, sí, ¿verdad? Porque tenemos que tener Ujú, esa fuerza en nuestras ujú, vidas para poder configurarnos cada vez en Cristo. El llamado que tenemos, primero a la existencia, el segundo a la santidad, ujú. ¿cierto? A configurarnos con el Señor. O sea, es un deber y es un llamado y Dios nos capacita, no tengamos miedo. A veces vemos que la santidad, ay, no, pero es que la santidad, yo Uy, tan imperfecto y pensamos tan que pecador, pues bendito sea el Señor sí, porque los santos han sí, tenido un sí, pasado y estamos en el camino. claro, le No nos tenemos miedo a eso. desanimemos, o sea, Ujú. estamos ahí en el camino, ¿cierto, Wendy? Ay, sí, Estamos en no, el no, no. camino. Y vemos cuán bueno es el Señor, ¿verdad? Cuán bueno es el Padre Celestial, que Él nos dejó los medios necesarios, o sea, Él nos dejó los medios necesarios para ejecutar su voluntad. Es Claro que sí, simplemente reconocerlos. así que bueno, en ese estado de vida, ¿no? Que esté Ujú, como mujer casada, ¿no? Que miembro fiel de acá de las comunicadoras que vive una espiritualidad. O sea, qué bueno el poder iluminar, ¿no? O sea, cumpliendo, se santifica su estado de vida, haciendo bien lo que le toca hacer como esa misión que el Señor pues la ha sellado como esposa, como madre, ¿cierto? Y también sintiéndose esa hija predilecta del Padre Celestial. Entonces, es una invitación para todos, para que reflexionemos, bueno, ¿cómo está esto que hemos hablado? ¿Cómo está esa concupiscencia? ¿Cómo yo la estoy aceptando en el corazón o la rechazo o hago ese combate ujú, espiritual? Así que podemos ir continuando. ¿Cómo? Y me gustaría traer la frase de San José María Escriba de Balaguer, que ujú. hace poco lo Sí, celebramos, ¿cierto? ayer. Es un Ah, santo no, el patrón de lunes, nuestra... el lunes, perdón. Sí. Ujú, Lo presentamos y, o sea, él es un patrón de nuestra comunidad porque él revolucionó la iglesia diciéndole, en cualquier cosa, por pequeña que sea, nos ujú, podemos santificar y podemos hacer combate espiritual, ujú, ¿sí? Y él habla sobre el combate espiritual diciendo así, para el cristiano, el combate espiritual delante de Dios y de todos los hermanos en la fe es una necesidad, una consecuencia de su condición. Por eso, si alguno no lucha, está haciendo traición a Jesucristo y a todo su cuerpo místico que es la iglesia. Así que es una necesidad. Estamos en esta batalla de la tierra como soldados de Cristo. ujú, así es, así es. Y una exhortación que debemos tener en cuenta, como también nos lo dice en el catecismo, en el numeral 1707, dice, el hombre está dividido en su interior. Por esto, toda vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha sinceramente dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Todos estamos llamados al combate espiritual, ¿verdad? Todos, o sea, nadie se salva, Todos nadie. tenemos que comenzar y hoy. Sí, 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 como lo decías, ¿no? Nosotros a veces pensamos en los santos y pensamos como, uy, volamos altísimo, pero no, ellos también, todos, todos, porque todos somos seres humanos, todos, todos tenemos ese combate, pero ellos lo lograron, así que nosotros sí, tenemos esa esperanza, como lo decías con la frase José María. ajá, que en lo más mínimo de tu vida, o sea, en todo momento tú puedes santificar a Dios. Todos tenemos esa semilla en el corazón, depende de cada uno si la abonamos, si la regamos con las virtudes, si Ujú. trabajamos el terreno propio, no el del vecino, no el del esposo, porque a veces nos confesamos de los pecados de los demás y no Sí. reconocemos nuestros pecados. Así que tenemos que cuidar y nuestra matica con plaga, ¿cierto? Con Sí, alacranes, con cucarachas, todo sí. eso, y pues no deja dar fruto, ¿cierto? O da frutos podridos. Entonces, todo esto, queridos hermanos, de verdad que nos ayuda para reconocer. Tenemos unas consecuencias del pecado original. O sea, por el bautismo se borra el Ujú, pecado original, así es. pero nos hace hijos de Dios el bautismo y nos borra eso
pero quedan unas consecuencias que Así están, es. que es esa Esas marcas, esa concupiscencia. herida. Pero Ujú, Jesús nos invita a seguirle, ¿cierto? Negándonos ujú, a nosotros mismos y también cargando la cruz. Eso lo encontramos en Mateo 16, ujú. 24. Así La es. cruz de nuestra debilidad, hermanos, de nuestras heridas, de nuestra historia, de nuestra incapacidad de hacer las cosas bien, ¿cierto? Pero Sí. sí necesitamos estar conscientes de esta realidad. Debemos postrarnos ante Él y decirle, Señor, en tu nombre quiero dejar este vicio, esta debilidad, este pecado, ¿sí? Dios saldrá siempre a nuestro encuentro. Tenemos que creer, ¿sí? En esa parábola del hijo pródigo, somos hijos pródigos, por lo tanto el Señor nos quiere abrazar y nos quiere ayudar Así para es. que podamos saltar. Así Ujú, que yo creo que con esto ya podemos ir a, a una oración para pedir sí, esa gracia de contrarrestar claro lo que que es sí. este peso que hay en nuestra alma y que todos estamos luchando, todos estamos Sí. ahí en la fila luchando. El Vamos día a con una, día. Ujú, vamos con una oración, Wendy. Entonces, nos colocamos en la presencia del Señor, le pedimos a Dios Padre que Él se derrame sobre nosotros, que derrame ese Espíritu Santo, ese dador de vida. Padre amado, sabemos que diariamente no nos comportamos como verdaderos hijos. Ayúdanos a poder imitar a tu Hijo Jesucristo, a poder vivir esas enseñanzas que Él nos ha regalado a través del Evangelio. Te pedimos que nos fortalezcas la voluntad para poder combatir el combate de nuestra vida. Enséñanos, Padre amado, a través del Espíritu Santo, a vivir plenamente esos dones y que se conviertan en verdaderos frutos, frutos que dan vida. Quiero colocar a cada una de las personas que quizás en este momento está luchando con un vicio, tantos amigos, tantos familiares, tantos hijos que están sumidos en las drogas, en el alcohol, ¿cierto? En la impureza, en la pornografía, tantas mujeres desesperadas que se entregan a la prostitución, que están a punto de abortar. Queremos ponernos de acuerdo hoy como iglesia para que tu mano amorosa se pose y que ellos encuentren esperanza, que sepan que tenemos solución, todos tenemos solución, porque para ti nada te sorprende, ningún pecado te sorprende. Tú todo lo puedes perdonar, solamente si nosotros pedimos el perdón, porque el perdón viene de tu amor, de tu ternura. Por eso, Padre amado, aquí estamos, débiles, pobres siervas, y pedimos misericordia sobre el mundo y oramos por las intenciones de cada una de las personas que escucha este mensaje y que lo va a escuchar para que tenga ánimo de poder salir de esa situación de esclavitud, que pueda renunciar a Satanás y todas sus acciones que nos alejan de tu amor. Por eso pedimos el Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces yo creo que ya con este tema y el día de hoy tenemos ánimo y les pedimos que podamos hacer un examen de conciencia donde podamos decir, bueno, yo escuché este tema, pero tenemos que practicarlo, ¿cierto? Ujú, así es. Así que, ahorita escuchando todo esto, Wendy, cuál sería como esa práctica que aconsejaría a nuestros oyentes para poder, pues, detectar, ¿no? Estas tentaciones que hay en nuestra vida y que, pues, a veces nos cuesta reconocerlas. Pienso que sería muy bueno evaluarnos y especialmente en las noches. Ya sabes que en la noche es cuando hacemos nuestro examen de conciencia. Evaluémonos, miremos ahí qué es lo que me está ahí mortificando y lo lograremos. Así es, así que ánimo y bueno, estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas y pues en representación un miembro fiel de nuestra comunidad de laicos y pues los esperamos en una próxima oportunidad. Que el Dios Señor les les bendiga. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.